La Universidad de Boyacá quiere lo mejor para ti. Por ello cuenta con acreditación nacional e internacional de alta calidad en varios de sus programas. Infraestructura y tecnología de primer nivel para educación virtual, remota y presencial. Además, te ofrece programas pioneros y únicos en la región, múltiples alternativas de becas, incentivos y formas de financiación. Inscríbete ahora y haz realidad tus sueños. Universidad de Boyacá, 41 años forjando los sueños y el desarrollo del país. Continuamos en De Mañanita y el día de hoy queremos tocar un tema que, como lo he mencionado anteriormente, está en el ojo del huracán, que es la reforma tributaria, y para eso tenemos un experto hoy con nosotros, Pedro Pablo Salas, asesor de Diálogos y Paz en Boyacá. Muy buenos días. María, muy buenos días a todos los televidentes de este importante espacio de opinión en el departamento y en la ciudad de Tunja. Bueno, vamos a aprovechar la presencia de Pedro Pablo hoy en De Mañanita para que nos explique a nosotros y a los televidentes de qué se trata esta reforma que ha sido blanco hasta de memes en las últimas semanas. Sí, bastante, muy movido por los temas de los precios de la docena de huevos del ministro Carrasquilla. Digamos que pues como que las cuentas no les sirven a él muy bien, pero sí sabe hacerlas, por lo menos cuando sacó los bonos agua, por ejemplo, que para el caso de Boyacá tiene entrampados a muchos municipios, casi 6 municipios con los bonos Carrasquilla, que en su momento implicaron que, y en este momento muchos municipios, por ejemplo Caldas, tiene una deuda cercana a los 5.000 millones de pesos, con lo que fue ese programa de bonos Carrasquilla, pagan intereses, era para hacer acueducto alcantarillado. No hay acueducto, no hubo alcantarillado, pero tienen una deuda de los cuales este pobre municipio de Caldas, Boyacá, tiene que disponer anualmente y quitar recursos fundamentales para pagar el bono Carrasquilla. O sea, no sabe de huevos, pero sí sabe de hacer negocios para él. Así es, y definitivamente le deja la duda a todas las personas, a mí también, de si realmente los que nos gobiernan saben al menos los precios de la canasta familiar, que es lo mínimo y es lo básico. Sí, es una vergüenza, pero digamos estamos en Colombia y tal vez esto tiene indignada a mucha gente. Digamos dirá la gente, bueno, pero Pedro Pablo es asesor de paz y diálogo social del departamento, pues como que el discurso raya de pronto con la función mía, pero es que la paz es justicia. Entonces, digamos, tener una mirada crítica sobre el tema de cuando los gobiernos, como este caso de la reforma tributaria, le pegan durísimo a la clase trabajadora, a los asalariados, pero especialmente a una clase media, María, que se va a ver afectada porque le van a aumentar. No obstante que pagamos el kilovatio de energía más cara del departamento de Boyacá, un kilovatio hoy está valiendo 585 pesos, cuando hace 3 años, cuando se vendió la empresa, estábamos pagando 350 pesos por el mismo kilovatio. Entonces ya las empresas multinacionales, como es la empresa que compró y revendieron ya la empresa de energía de Boyacá, nos ha incrementado casi en el doble el valor del kilovatio en menos de 4 o 5 años. Esto realmente pues es una vergüenza, porque los boyacenses ahora que nos digan que nos van a incrementar el 19% por el consumo del agua, que nos van a aumentar el 19% por el consumo del gas, que van a aumentar el servicio del aseo, etcétera. Vea, esto le va a pegar durísimo a la clase, especialmente a la clase media, donde se va a impactar mayormente estos impuestos, que es estratos 4, 5 y 6, y hoy la clase media por la pandemia entró en un proceso de empobrecimiento general. No olvidemos que la pandemia no solamente empobreció a los niveles bajos, 1, 2 y 3, digamos, de los estratos socioeconómicos, sino que la pandemia arrojó a línea de pobreza, es decir, las personas que están por debajo de un nivel de ingresos básicos, a cerca de 3 millones de colombianos que se han visto de clase media descendidos a las clases estratos, digamos, por línea de ingresos estratos 3. Esto lo que nos demuestra es que la pandemia empobreció, y lo que no creíamos y nadie sabía era que no obstante nos empobrecimos en la pandemia, viene el Estado ahora a reforzar la crisis, porque viene con una reforma tributaria que va a terminar por estrangular
los pocos ingresos que tienen los sectores populares. Es entendible la indignidad, María, y por eso, pues en el escenario de Boyacá, esto es absurdo, porque además no solamente van a agravar los servicios públicos, sino que le van a pegar duro a insumos como el sector del combustible. Por eso en ciudades como Tunja hay una indignidad del sector del transporte, porque incluso ellos creo que van a una movilización muy fuerte, porque las situaciones que le pegan a los costos, a la canasta de costos del sector transporte, aumentar la gasolina automáticamente, este es un costo, un insumo que tiene un impacto en casi todos los renglones de la economía, y por eso aquí en Tunja ya uno ve los avisos en los taxis, vamos al paro. Entonces pues uno no quisiera que esto fuera, pero es que la verdad que esta reforma tributaria es un atentado a la paz social, María, y la situación del combustible también va a ser gravada. No obstante, ayer en Tunja el galón de gasolina subió a más de 9.000 pesos el galón, ya está subiendo de una manera exorbitante en la ciudad de Tunja el galón de la gasolina. Esto realmente estremece a las personas y uno tiene que entender también la angustia de las familias que cada vez se ven con menos recursos para poder disponer, incluso para comprar el arroz, la panela, los huevos y los huevos de la docena de 1.800, y entonces esto no puede ser. Realmente están jugando con la dignidad y con la paciencia del pueblo colombiano. Precisamente a propósito de la paciencia, no solo se habla de una movilización de taxistas, sino que también hay especulaciones de que hay iniciativas de querer quemar las estaciones de servicio de gasolina casi que a nivel nacional, precisamente por la inconformidad en el tema de los precios, de los aumentos, y lo raro también y lo chistoso tal vez de la reforma tributaria es que se llama Ley de Solidaridad Sostenible. Entonces es una trampa, digamos, muy bien diseñada. ¿Por qué, María? Porque efectivamente a estos hogares que se están viendo empobrecidos a raíz de la pandemia, que empresas que no recibieron ningún apoyo del gobierno central en materia de subsidio directo a la nómina, que era lo que se le pedía al gobierno inicialmente, salve las microempresas. En Boyacá el 95% del empresariado en Boyacá es micro y famempresa, es decir, están por debajo de los 10 empleados. Eso es muy delicado, que el gobierno nacional le tendió la mano al sector financiero, al sector bancario. Acuérdense ustedes que incluso le quitó a los entes territoriales recursos de sus propios fondos y hizo un fondo para manejar el gobierno central a través de los decretos de excepción de cerca de 14 billones de pesos, pero ese recurso jamás llegaron a los sectores que estaban demandando recursos por el cierre y las cuarentenas, nunca llegaron al sector empresarial que prácticamente vive con una caja del día al día. Ellos no tienen un músculo financiero de ahorro para haber soportado estos cierres económicos, y por eso hay tanta, en Boyacá también se nos dispararon los niveles de pobreza y de pobreza extrema, como los teníamos hace 10, 15 años. Volvimos a superar el 40% en línea de pobreza y volvimos a superar los 2 dígitos en línea de miseria. ¿Esto qué significa? Pues que las políticas del gobierno nacional fracasaron y todos estos elementos, María, no se compadecen con el momento en que se anuncia la reforma tributaria. Cuando se habla de este subsidio, digamos, de este lenguaje como presentan la reforma tributaria, y es que a los más pobres de los pobres les va a llegar un cheque de 180.000 pesos y hacen una media. En la medida en que crezca el número de miembros de familia, le van a girar a una familia que tiene 6 miembros 380.000 pesos, María. Pero por otro lado, a través de impuestos indirectos, que es lo que va a agravar precisamente, lo que ese que recibe ese subsidio se lo van a quitar el mismo gobierno por otro lado, a través de cuando va a hacer el mercado, o cuando se va a mover un bus, o cuando se va a transportar. Entonces el gobierno crea una trampa, porque por un lado les da un subsidio que se lo va a quitar por el otro, por otros mecanismos. De tal manera que esta trampa de la presentación de la reforma tributaria no se compadece, María. Pero hay algo mucho más delicado que analizábamos ayer en un debate que hicimos a través de Facebook Live con expertos. Yo he venido haciendo unos debates desde nuestra asesoría con Luis Jorge Garay, es el vocero nacional de la renta básica.
es decir, donde dice a cerca de 7,5 millones de familias en Colombia hay que darles un salario mínimo, cerca de 1 millón de pesos. Demuestran cómo se financia ese salario mínimo que cuesta aproximadamente 3.5 billones de pesos, un subsidio como lo están haciendo los países desarrollados que llegue directamente a estas familias, pero no una limosna, realmente un subsidio que logre resolver los problemas estructurales. Hemos tenido a muchos expertos, ayer tuvimos al profesor Jorge Iván González y a Olmedo Vargas, y nos demostraban cómo los ricos en Colombia no pagan impuestos. Nos demostraban cómo, aquí hay una medición que de pronto nuestros televidentes no la conocen, pero digamos el 10% que es el decil de las clases fuertes que tienen mejores ingresos, pero dentro de ese decil, que es el 10% de colombianos que tienen un ingreso medio, hay una cosa que se llama el percentil, es decir, el 1% de los ricos en Colombia que concentran el 50% de la riqueza en Colombia, y la reforma tributaria no los toca. No los toca, la reforma de Duque no toca a ese 10% que concentra a ese 1% que concentra el 50% de la riqueza en Colombia, no los toca. Entonces esto indigna, porque esta es una sociedad que ya llegó a los peores niveles de inequidad, y la reforma tributaria no resuelve ese problema, sino que lo que hace el presidente Duque es aumentar la base gravable para que los que ganan 2.400.000 pesos entren a pagar impuesto de renta, y a partir del año entrante aumenta la base gravable para los que ganan 1,5 millones de pesos entren a pagar impuestos de renta, mientras a los ricos de los ricos no les cobran los impuestos en Colombia. Por eso Colombia tiene uno de los índices Gini, que es el indicador de desigualdad más altos del mundo después de Brasil. Esto no se puede soportar más, que los ricos en Colombia no paguen los impuestos y Duque se los vaya a cobrar a los sectores populares y a la clase media. Por eso hay mucha indignidad, María, y hay que entrar al profundo corazón de los hogares cuando un niño, cuando una joven no tiene derecho a la educación porque su papá no pudo cómo pagar una matrícula, cuando le estamos destruyendo el futuro a nuestros jóvenes, es cuando usted siente el dolor de familia y dice: no podemos seguir soportando este no futuro a través de gobiernos injustos como los que están presidiendo en este momento a Colombia. Es de verdad que muy doloroso lo que está pasando al interior de las familias, y lo vemos también en la ciudad de Tunja. Es indignante y es doloroso, y a mí me surge una duda de todo esto, y es cómo ese 10% de las personas que tienen concentrada la riqueza evaden impuestos. ¿De qué manera podemos decir que ellos realmente no están pagando los impuestos? Hay muchos mecanismos, María, hay unos mecanismos de evasión, hay mecanismos de elusión, pero hay otras formas como digamos, en el Congreso, que es donde están una representación muy importante de las élites en Colombia que no pagan los impuestos, crean unos mecanismos para de alguna manera disfrazar a través de devoluciones y a través de excepciones para los que concentran especialmente grandes riquezas de capital líquido y de capital de patrimonios, como es por ejemplo el caso de la tierra en Colombia, que no paga impuestos, pero también hay una serie de capitales y de patrimonios que no están pagando los impuestos porque construyeron unos mecanismos de elusión y de evasión en los cuales ellos terminan por hacerle trampa a la ley, y entonces aparecen, digamos, impuestos nominales del 70% para las rentas, digamos, del sector de ingresos de capital, para los dividendos, aparecen nominalmente que pagan un impuesto muy alto, pero cuando usted comienza a buscar, a mirar cómo se traduce la norma y cómo comienzan a buscar todos los procesos de evasión y de elusión, incluyendo los paraísos fiscales, que sacan una cantidad de recursos de los circuitos de la economía nacional, y termina por demostrar el estudio del profesor Luis Jorge Garay que los ricos en Colombia pagan menos del 3% del impuesto real de la base gravable, pagan menos del 3%, mientras que una familia de clase media paga entre el 16 y el 20% de impuestos efectivos. Esto, María, es precisamente lo que hoy está en discusión, y como, digamos, distintas investigaciones han demostrado que este percentil, que es el que tiene hoy precisamente
el control, digamos, de los mecanismos de tributarios en Colombia evaden la responsabilidad que tiene para tener en Colombia una tributación mucho más justa y tengamos una sociedad mucho más progresiva, donde los que más ganan, los que tienen posibilidades de control financiero, como es el sector financiero que paga uno de los menores impuestos en Colombia, cómo ellos logran no contribuir a unos impuestos importantes. La otra cara de la moneda, María, es ¿y qué es lo que va a hacer Duque con la reforma tributaria? Duque con la reforma tributaria ha dado una mala noticia al país, y es que cerca de 15 billones de pesos, que esto es lo más infame, los va a destinar a comprar una flota de aviones de guerra, de aviones de combate. Cuando no hay hoy niños ni niñas que puedan ir a una universidad, el gobierno de Duque piensa meter 15 billones de pesos de los 25 que aspira a recoger con la reforma tributaria para comprar aviones de guerra. Esto no se puede y no se ve en ningún país del mundo, que en plena pandemia un gobierno destine recursos para hacer compras militares cuando lo que la gente está es aguantando hambre. Esto llegó al límite de la tolerancia y por eso hoy todo el pueblo colombiano está indignado, y por eso en nuestra conferencia de ayer dijimos: la reforma tributaria es un atentado a la paz social, porque la gente no puede vivir en paz cuando ve estos niveles de arbitrariedad que se están cometiendo desde las esferas altas del poder y del Estado para quitarle a los asalariados cerca de 21 billones de pesos, que son los ingresos que se van a capturar por parte del Estado a través de impuestos a la renta, del IVA, mientras que 3 billones solamente le van a cobrar a los ingresos de capital. La mayor parte de reforma tributaria va a recaer entonces en los sectores asalariados y una mínima parte se la van a cobrar a los sectores que tienen rentas importantes de capital en Colombia. Por eso, María, la situación es compleja desde el punto de vista de lo que significa una reforma tributaria que hoy precisamente se está debatiendo en el Congreso de la República. Perfecto. Ya como para finalizar un poco este tema de reforma tributaria, ¿hay alguna acción que puedan tomar los ciudadanos, la comunidad, la gente, para evitarla de cierta manera? Mire, va a haber unos procesos de movilización muy fuertes la próxima semana, el 28 de abril. Uno entiende por qué la gente va a salir seguramente masivamente a la calle. Realmente ponerse en los zapatos de una familia y de un hogar hoy, el papá, la mamá, no creo, digamos, que soporten individualmente un dolor que se está expandiendo a todos los distintos estratos de la sociedad. Y me parece, María, que cuando la gente decide salir a protestar es un derecho constitucional, es un derecho que en Colombia se vuelva a constituir una institucionalidad de reparto, de distribución, de justicia y de futuro. Por consiguiente, muchas veces cuando los gobiernos son inequitativos, injustos, que toman decisiones de carácter antisocial, la gente en la calle también construye justicia, y por eso hay que darle la razón a todos los ciudadanos de Colombia, de Boyacá, de ciudades como Tunja, a los taxistas, al campesino, al estudiante, al papá, al joven, cuando salen a decir en la calle: basta ya de atropellos. Y por eso, María, nosotros desde nuestra asesoría estamos en esa jornada en el marco de derechos humanos, garantizando que la movilización sea pacífica, que se salvaguarden los derechos de los que van a participar en esas movilizaciones. Vamos a tener una reunión virtual el próximo viernes con Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Policía, para que la jornada del 28 sea una jornada pacífica, pero se le demuestre masivamente al gobierno de Duque que el pueblo colombiano se cansó del hambre, de la pobreza, de la carencia de oportunidades, y vamos a estar vigilantes de que los derechos humanos también se salvaguarden en la jornada del 28 de abril. Bueno, Pedro Pablo, pues hay bastante claridad respecto al tema, recordando que usted como asesor de paz le recomienda a las personas que actúen de manera pacífica. Esa es la manera también de pelear por los derechos, no violencia con más violencia. No, señora. Entonces, que salgan la mayor cantidad de familias en Boyacá y en Tunja, pero que lo hagamos de manera pacífica, porque las multitudes
es lo que llena de un mensaje contundente para que en la Casa de Nariño se escuchen los gritos de los colombianos y se tenga también que el Congreso rechazar esa reforma tributaria que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de una sociedad que está absorbida en la pobreza por la pandemia, María. Entonces, que la jornada sea pacífica, ese es el llamado que hacemos, y también que las autoridades salvaguarden el derecho a la participación de los ciudadanos y ciudadanas de Boyacá, de Colombia. Así es, agradecemos la presencia de Pedro Pablo Salas en De Mañanita, gracias por toda la información. En este momento pues ya nos vamos a un corte de comerciales, pero ya la comunidad se quedó bastante informada de las actividades de la reforma y de las medidas que se pueden tomar de manera pacífica. Claro que sí, María, a los televidentes un feliz día, muchas gracias. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. La Universidad de Boyacá quiere lo mejor para ti. Por ello cuenta con acreditación nacional e internacional de alta calidad en varios de sus programas. Infraestructura y tecnología de primer nivel para educación virtual, remota y presencial. Además, te ofrece programas pioneros y únicos en la región. Múltiples alternativas de becas, incentivos y formas de financiación. Inscríbete ahora y haz realidad tus sueños. Universidad de Boyacá, 41 años forjando los sueños y el desarrollo del país. Llevamos 2 meses en esta emergencia, en el que nuestros héroes Veolia continúan con amor y dedicación por el bienestar de la comunidad. Nunca nos rendimos y continuaremos para ti y gracias a ti. Si puedes hacerlo, paga tu factura. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. En abril, 15 minutos con la más sexy, Gracie. Sus secretos más íntimos, su faceta en el mundo de la moda y su regreso a la TV. Top 15 especial Mes del Niño. Recetas divertidas para los más pequeños. 15 minutos flechados. 2 parejas de famosos se casan. Detalles aquí. Revista 15 minutos. Detrás de los famosos.